Hola, pues esta es una transmisión de una charla entre Editorial Fauna Nociva y la revista. Inverosímil. Estamos aquí con el editor. Vamos a hacernos una serie de preguntas. Van a ser 10 minutos aproximadamente en los que yo les voy a hacer a ellos una serie de preguntas, bueno, al editor, y luego él me va a hacer a mí una serie de preguntas. Entonces, si quieren, comenzamos. Bueno, la primera pregunta sería, ¿la revista Inverosímil surge como una ramificación de Muda o es al revés? Y en ese sentido, ambos proyectos buscan expandir el arte de a las personas y a su cotidianidad. ¿Es la forma en la que adoptan las temáticas? Oye, esa, ¿Abordan? esa pregunta es más difícil que las que me hicieron en el Ceneval, pero bueno, voy a intentar responderla. No manches, yo, o sea, esto ya es como de Harvard, pero bueno, o sea, como que primero nació Muda, primero Muda como proyecto y después de ahí nació de manera rebelde Inverosímil, ¿no? Es como el hijo bastardo, es como Rambo, ¿no? Que se fue a África a, a los minerales y todo eso. Entonces, pues nuestra intención en Muda y más como en Inverosímil es como romper con esta barrera que a veces se tiene dentro del arte, ¿no? Como esta cosa sacralizada de que el arte debe de ser para cierto público y por eso quisimos como romper con eso mediante, pues qué mejor un editor que sea un pub, ¿no? O sea, por ejemplo, ves a los editores del Universal, a los editores de Reforma, de Sexto Piso, que son mis compas. Pero bueno, son aburridos, ¿no? O sea, son como estos señores que leen literatura francesa y todas esas cosas. Y pues yo la verdad leo TV Notas, veo Venga la Alegría y dije, bueno, pues esa es mi intención, ¿no? Como traer ese arte que nosotros ofrecemos a un público más cercano, ¿no? Y aparte son jóvenes y jóvenes que a lo mejor no están tan interesados en el arte, ¿no? Entonces de ahí como que, pues luego pongo mi carita hermosa para atraer ese público. Precisamente de ahí nace como toda la cuestión de lo cotidiano. Bueno, ¿consideran que el formato digital de la revista es un pro o un contra en términos de distribución y alcance del público? Y en base a eso, ¿qué tipo de estrategias han implementado para la generación de nuevos públicos? Pues mira, la neta, Adriana, es que no tenemos varo, o sea, no tenemos nada. O sea, si por mí fuera, yo sacaba 2000 tirajes de revista Inverosímil, pero bueno, como no podemos hacer eso, pues escogimos un formato digital, lo cual pues tiene muchas ventajas porque pues primero la realización, la producción de la revista es, pues no necesitas como gastar en realidad nada, ¿no? O sea, claro que uno pone de su bolsillo, uno pone como de su propio trabajo, y la otra ventaja de lo digital es que tiene un mayor alcance, ¿no? O sea si nosotros hacemos una cuestión impresa, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues eso es nuestro nicho, ¿no? Y por eso nosotros por ejemplo, es muy curioso porque tenemos público de Monterrey, de Guadalajara, de Chiapas, incluso de otros países, o sea, pero bueno, también vamos a ser honestos, o sea, a veces lo impreso, por ejemplo, piensas en las revistas o en el periódico, ¿para qué lo utilizas? O sea, para las carnitas asadas, o sea, para aventarlo, para encender el fuego. Este, yo que soy perro, pues lo utilizo para recoger pues, mis heces fecales, o pues lo tienes ahí guardado, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también salva al medio ambiente en ese aspecto. Está bien. Bueno, en realidad, pues digo, cuando uno colecciona revistas de arte, las colecciona todas, ¿no? O las usas para envolver regalos. Para envolver regalos, claro, sí, sí. Bueno, y en ese sentido, ¿consideran que las herramientas multimedia se prestan para el desarrollo de un diseño editorial más complejo? Es decir, la dinámica entre imagen, texto e hipervínculo. ¿Y en qué sentido afecta esto al tipo de público, pues, al que atraen? O sea, porque yo ayer, por ejemplo, me metí a revisar la revista y todo, y pues es muy diferente a una revista tradicional, ¿no? Mm. Y que por cierto, no nos has dado like. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si la gente puede entrar en Verosímil, se da cuenta que no hay una revista, ni siquiera en este formato, ¿no? Que han sacado de revista digital.
pero eso nos ha dado como oportunidad de ser creativos, ¿no? O sea, de conocer nuestras limitantes y las ventajas de lo digital. Y también hemos hecho otros proyectos como eventualmente queremos como utilizar TikTok, ¿no? Como también una plataforma en la que puedas difundir el arte, ¿no? Porque, bueno, ahora mucha gente está en contra del TikTok, Ah, pero no a lo sabía. mejor Nicanor Parra, a lo mejor ahorita, si tuviera 20 años, hubiera utilizado TikTok para hacer sus antipoemas. Entonces, Justo mi primera pregunta iba un poco en relación a eso, porque me metí a leer todo el texto sobre, bueno, el manifiesto sobre Muda y todo eso, y hablaba mucho sobre llevar el arte, o sea, sacarlo del museo, sacarlo, como dices, de los que es sacro, y ajá. llevarlo al público, ¿no? Al público en general. Entonces, en ese sentido, me preguntaba qué tanto de beneficio tiene que sea a través de una revista digital, pues. Sí, el problema es que a veces como que la gente quiere un lugar físico, ¿no? O algo más material. Y eso yo creo que ha sido la dificultad, ¿no? Que también cuando más le pasa a mi compita Fernando, cuando le preguntan del museo, mucha gente dice, ¿dónde está el museo, no? Y bueno, Ajá. no hay un lugar y la gente se queda como, o sea, Como, por ejemplo, bueno, porque también me metí a leer el último ejemplar de la revista y les iba a preguntar cómo les funcionan, por ejemplo, las plataformas de Instagram, que están completamente basadas en imágenes, a mm, la hora de invitar a un público a leer un texto. O sea, pues se traduce en esos seguidores de Instagram, en visitas a la página, a la revista. Más, por ejemplo, ahorita en situación del COVID, que no pueden organizar realmente los eventos de muda, ¿no? sí, güey, que creo que ahí lo que nos ha funcionado, de hecho, mucho Instagram. O sea, nosotros, claro que privilegiamos lo visual, o sea, nuestra presentación son los artistas, ¿no? En realidad los artistas construyen con nosotros la revista, por ejemplo, el Pepe KKMZZ, el ese que también ha participado contigo, bueno, que tienen ahí una publicación. Hay artistas que, claro, que se prestan más, ¿no? Sobre Sí, todo pensando en un público más joven. claro. Sí, también vi que pusieron ilustraciones del pinche Miguelito. Ah, sí, yo lo amo, vale. Bueno, y por último, ¿qué estrategias han desarrollado para la sustentabilidad del proyecto y cómo les han funcionado a largo plazo? Pues en eso andamos, Adriana. Sí, intentado, hemos como intentado varias maneras, o sea, eh, Muda Museo en realidad forma parte de una asociación civil, entonces hemos querido entrar por ahí. También recientemente estamos impartiendo talleres, bueno, yo no, porque sí, yo soy un flojo, pero ha habido personas que han impartido talleres, de ahí como que hemos empezado a generar ingresos. También está eventualmente que las salas de exhibición que tiene Muda, pues ahí traigan como un sustento, ¿no? Sobre todo para mantener a mi familia, porque bueno, yo, como tú sabes, los perros tenemos varios cachorros, ¿no? Entonces, pues ahí necesitamos como bastante dinero, pero creo que es algo que todavía estamos construyendo, o sea, es a largo plazo, como tú dices. Todavía estamos como en el camino. Y hablando de los cachorros, creo que tienes que ir a ver a los tuyos. Sí, ya, porque mis bendiciones ya me están llamando. Muchas Muy gracias, bien. Adriana. Un Nos vemos. ¿Qué pasó, Adriana? Espero que tu experiencia con el editor no haya sido de lo más desagradable que hayas vivido en tu vida, pero bueno, pues así es él un poco, a veces un No, poco raro. es el pug con mejor respiración que he visto. Sí, ha trabajado en eso, ha trabajado en eso, lo mandamos al gimnasio todas las mañanas. Oye, pues qué padre que, 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 que nos decías esas preguntas, ahora nos toca a nosotros. Este, que pues bueno, estuvimos ahí, conocíamos ya tu proyecto porque igual varios colaboradores, artistas que han estado, que tú has ahí publicado en tu Instagram y así, también han estado acá en Inverosímil o en Muda. Y pues bueno, a nosotros nos surgía así como primer pregunta, ¿el público con el que ustedes van es un público de nicho o están buscando así un público como expandirlo, digamos, como expandir este horizonte del público? Pues la verdad, desde un principio siempre pensamos en expandir nuestro público y como que Ujú. hemos ido pues creciendo el tipo de eventos a los que asistimos con las publicaciones que tenemos.
para tratar de aumentar ese público. Y sabemos que en este momento estamos en un público de nicho, o sea, lo sabemos, porque nos movemos en las mismas ferias, ya sean ferias de arte, ferias de publicaciones independientes, o pues incluso en internet el tipo de públicos que entran a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, pues son un Claro, nicho. claro. Pero sí hemos intentado como expandirnos a un mundo de un cómic más, ¿cómo decirlo? Comercial. Les cuesta trabajo, pero sí siento que la gente puede tener un interés por ¿Y esos contenidos. que esa era entonces la primera pregunta, pero creo que ahora ya tiene más sentido? ¿Cuál han sido las mayores dificultades o complejidades para relacionarte con ese público, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ahora te voy a ser súper sincero, o sea, muchas veces a mí el estilo de inverosímil me caga, o sea, no es algo que yo consumiría, ¿me entiendes? O sea, no es algo que yo vería, pero ese es uno de las complejidades, ¿no? Como para nosotros ha sido eso, como incluso nosotros anteponer mandar lejos nuestro propio gusto para buscar otros públicos, ¿no? Para ustedes, ¿cuáles han sido algunas de esas dificultades o complejidades para acercarse a ese público nuevo, digamos? Pues creo que la mayor complejidad es tratar de interesarlos al principio, o sea, porque yo no siento que Ujú, nosotros, ninguno de los tres, esté comprometiendo tal vez su gusto personal, en el sentido de, porque somos tres integrantes de la editorial, ok, lo que decidimos publicar normalmente siempre se hace en grupo y se dice, ¿no? O sea, esto sí porque cumple con ciertas características, que es la que busca la editorial, ¿no? ok. En ese sentido, por ejemplo, un ejemplo tangible, fuimos a la Mole este año. Mm, Y sí le costó trabajo a la gente porque se ve mucho el tipo de contenidos que están buscando. A los chavos, por ejemplo, que pues están buscando tal vez algo más como manga o algo más como ujú, Marvel, ujú, pero al mismo tiempo sí puedo ver que a la gente le llama la atención y le llama la atención en el sentido de que quieren publicar sus propios cómics y dicen, y ven que ujú, estás publicando cómics de otras personas que no son famosas o que no son famosas en los términos que ellos consideran, pues, claro, y eso les llama particularmente la atención. Y luego ya los contenidos, pues en el sentido de que estamos tirando a un grupo público latinoamericano, para empezar, porque lo que publicamos son contenidos que están basados en sus países, ¿no? O sea, los mm. contenidos de México te hablan de México y no te hablan de México como de una forma Sí, curious, ¿no? Mexican claro, curious. claro, claro. Pero, sí es difícil y sí nos hemos dado cuenta de que tal vez vamos a permanecer un poco más como con un público de nicho. Ok, sí, es que supongo que esa parte sí es complicada. Oye, y en ese sentido, ¿cómo eligen? O sea, ¿cómo construyen ese, ahorita que me hablas, ¿no? De que ellos o sea, el público se da cuenta que estás publicando, como, que das la posibilidad incluso de publicar de artistas, digamos, como nuevos o no tan, estos como más reconocidos. ¿Cómo eligen ese discurso? O sea, cómo fueron construyendo ese discurso? ¿Fue, digamos, planeado, o sea, esa selección editorial y así, o cómo lo hacen, con base más en sus gustos? ¿Cómo es ese proceso de selección y de... Pues la verdad es que al principio fue muy intuitivo. Este proyecto empezó para publicarnos nosotros, ¿no? O sea, era así Ok, como, bueno, o sea, ah, quiero bueno. publicar mi trabajo, pues igual y, ¿no? Pero rápidamente, prácticamente inmediatamente nos dimos cuenta de que hay muchísimo trabajo ahí afuera. Mm, ujú, Entonces empezamos lanzando una convocatoria. El primer año lanzamos una convocatoria y de hecho a partir de esa convocatoria conocimos, por ejemplo, o sea, nos llegó trabajo de Colombia, ¿no? Nos llegó mm, trabajo de aquí de la Ciudad de México, pues. Y nos llegó trabajo, por ejemplo, de Urbano Mata, que es un artista de Tijuana. ok, Y así, o sea, Urbano Mata, de hecho, nos mandó el trabajo tarde, nos mandó el trabajo cuando ya había cerrado la convocatoria, pero nos gustó muchísimo. Entonces, seguimos trabajando con él y vamos conociendo, por ejemplo, a Pepe, lo conocimos en su Facebook y en su Instagram. Y lo ok, contactamos y le dijimos que estaba bien chido lo que hacía y lo publicamos. Y así poco a poco nuestra convocatoria nos permite, o sea, tal vez las personas no ganan esa convocatoria porque siempre escogemos a uno, pero a partir de ella vamos conociendo artistas. O sea, es como una ujú, especie de directorio. Nos enfocamos mucho en el contenido, que es lo que ok, narra la historia,
nos gustan mucho, por ejemplo, Slice of Life o ese tipo de contenidos que son como, pues, de la vida cotidiana, no necesariamente fantásticos ni nada así, ¿no? Que narran temáticas actuales, que narran temáticas de la Ciudad de México en general. Los de Pepe son muy interesantes porque narran Ujú, Morelia, ujú, ¿no? Y exacto. que sean cosas que están comprometidas con su presente, que están comprometidas con su contexto y que además tengan una propuesta visual, pues, interesante, ¿no? Oye, y un poco pensando en esto que también nos decías del gusto y de cómo van seleccionando, no, a nosotros hay una pregunta que nos circula a veces por la cabeza y es, ¿qué va a pasar cuando envejezcamos? O sea, ¿qué va a pasar cuando pasen los años, no? El proyecto se va a mover con nosotros eh, o nosotros tendremos un poco que ir dejando el proyecto, no que desaparezca, sino como ir dejando que alguien lo vaya tomando en el sentido que a lo mejor nuestro gusto ya no va a responder como al público ese que estamos buscando, tal vez. No sé si a ustedes han preguntado eso y si se lo preguntan, pues qué responderían. Y si no se lo han preguntado, pues ¿tú qué piensas que va a pasar cuando sigamos haciéndonos viejos? Sí, la verdad es que nunca me lo había preguntado. Pues más bien, o sea, supongo que uno tiene que estarse refrescando. O sea, tal vez envejeces, pero si te estás moviendo en algo que te planteas como una búsqueda que de artistas emergentes o de gráfica alternativa o de ese tipo de cosas, tienes que estar todo el tiempo viendo qué está Sí, pasando y bueno, qué es lo nuevo y qué es lo que, ¿no? Porque justo eso es algo que yo critico mucho de los artistas de cómic que ujú, ya tienen un nicho, ya, bueno, ujú, no un nicho, ya están en un lugar, en una posición, ya se les llama vacas sagradas y ya no están interesados en lo que está pasando, ¿no? no, Más si huevo, estás metido no, en huevo, una pues como en la parte independiente de todo esto, ¿no? claro, claro, Porque sí. pues sí, no, si piensas que lo independiente es lo que se hacía en los 80s, pues sí, o sea, en parte sí, pero hoy en día ya hay muchísimas más cosas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, esa parte sí, también creo que es importante, estar siempre como actualizándote y viendo qué es pues, lo que está ahí, ¿no? Las nuevas propuestas, lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues ojalá que pues envejezcan juntos su proyecto y ustedes. Sí. Oye, y pues bueno, un poquito no sé si es como para concluir o así, pero en esta parte de comunicarle al público, de hacerle llegar el mensaje, por ejemplo, vi que acaban de terminar un proyecto de recaudación, ¿no? Vía, no sé si Donadora. donadora, exacto. Tal. ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes esa comunicación? No solamente en este proyecto, sino los procesos de comunicación hacia este público y cómo Piso 16, por ejemplo, les ha echado la mano en esto, qué cosas han podido como, como extraer de esta experiencia en Piso. Yo lo pensaba más hacia la comunicación, pero no sé si en otros aspectos también. Es interesante porque justo uno de los proyectos que iniciamos al iniciar con Piso 16 y una de las fallas que nos estábamos dando cuenta en cuanto a nuestras redes sociales y nuestra comunicación con el público, porque es Ujú, muy diferente la comunicación en redes que la comunicación sí, en vivo, ¿no? O sea, cuando claro, ellos sí. se acercan a mi puesto, pues yo les platico y les digo, y no. Nuestras redes era poner fotos de los bazares, ¿no? Ujú, Imagínate si hubiéramos llegado con esa misma idea a las redes sociales ahorita al coronavirus. Entonces, una de las cosas que nos centramos en hacer al principio con Piso 16 fue mejorar nuestra estrategia de medios ok. y plantearnos una identidad, o sea, ya decir, bueno, eres este editorial que plantea esto, que no sé qué, pero ¿qué es lo que le estás ofreciendo a la gente en redes sociales? O sea, lo que tú no quieres es venderles, o sea, no quieres Mm, decir, cómprame estos libros. Lo que quieres es que se interesen por los contenidos. Entonces, más bien como que eso fue hacia lo que nos dirigimos. Crear contenidos, enseñarles los contenidos, incluso pusimos cómics que hemos publicado, están completos en nuestra página de internet, para que nos volviéramos más una fuente de diversión, una ujú. fuente de, pues eso, o sea, contenidos para el Sí, público, sí, entretenimiento, ¿no? Ujú, entretenimiento y no ujú. solamente un anuncio permanente o, ¿no? Ok, ok, sí. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la gente se relaciona más cuando lo que estás haciendo es ponerles eso.
sea, Ujú. te comentan, lo comparten, están muchísimo más interesados. Y fue justo lo que intentamos con la campaña donadora. Era Mm. hacer un cómic diario de lo que estaba pasando, de los que nos donaban, y así pues la gente se sentía incluso incluida dentro de todo el proceso de la campaña, ¿no? Entonces, digamos que eso ha sido como de las cosas que más significativas han podido ser en piso, o habría otras cosas, además de la comunicación, que en su experiencia les ha contribuido a su proyecto. No, pues muchas cosas. En cuestiones administrativas, la verdad es que sí teníamos una idea. Nosotros cuando empezamos este proyecto nos centramos mucho en que empezara bien y que fuéramos ordenados y todo eso. Ujú. Pero hay muchas cosas que uno toma por sentado y que no se da cuenta, ¿no? O sea, cómo Claro. organizar un proyecto, cómo hacer toda una planeación, pensar qué es lo que puede salir mal. Nunca uno quiere pensar qué es lo que puede salir mal. O incluso en finanzas, pensar, hacer un presupuesto anual, hacer todas esas cosas, no las razona uno en el momento y no se da Ujú. cuenta de lo importantes Mm. que pueden ser. Y en ese sentido, ¿a ustedes cómo les pareció la experiencia de piso 16? ¿Y qué les ayudó también para su proyecto? Este, pienso que planeación estratégica, o sea, planeación estratégica fue como lo que no hacíamos, lo que solo intuíamos, pero aún lo intuíamos, no lo hacíamos. O sea, Sí, ¿no? Y esta cosa como, y creo que ahí fue de las partes más importantes de tener un mentor tan cerca, un mentor tan junto a ti, ¿no? Tan detallado, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que eso fue de las cosas que fueron más significativas para nosotros porque era como una revisión constante, semanal, que ahora se nos volvió incluso, por ejemplo, pues una buena interesante. costumbre, ¿no? Ajá, una buena costumbre de, ok, ya no estamos con ella, pero seguimos revisando constantemente y buscando como esa rigurosidad en los procesos y así. Entonces, la planeación estratégica, pues eso, nos permitió como ver el proyecto a más tiempo y pues ya no hacerlo nada más porque pues, estaba chido, nos gustaba y teníamos ganas y un poco de dinero de sobra, ¿no? Sino fue como, güey, no, pues sí, o sea, se puede hacer y se puede hacer de otra manera y mucho mayor, para tener mayor impacto y todo. Eso por un lado, y creo que la segunda fue poder escuchar y dialogar como el proyecto muchas veces con otras personas, desde otras perspectivas, este, cosas que ni te enterabas que existían y ahora ya sabes que existen, o cosas que nunca habías pensado de una manera y que tus compañeros de mismo piso te decían, o ver la experiencia de otros, aunque eran otros campos, pero ver la experiencia de otros como tan real, tan presencial. No sé si en línea ha sido un poco diferente, supongo que sí ha sido muy diferente la experiencia, pero presencialmente creo que eso también estaba muy chido, o sea que, y no solo en piso, ¿no? Que luego pues ya sabes, se armaba que pues vamos que por la chela o vamos que a esto y ahí acabamos platicando siempre de nuestros proyectos, pero como en otro sentido, ¿no? Como en un Sí, en sentido otra más, tónica, exacto, en otra tónica y en otro tono. claro. Pero eso, creo que eso fueron las cosas más significativas de piso 16 para nuestro proyecto. Sentido. Sí, pues igual a nosotros probablemente nos falta un poco esa experiencia, tal vez de lo más personal, de lo más en vivo, pero de todas formas sí siento que se da una buena charla Mm, entre las iniciativas claro. y Y bueno, pues vinculación, ahora nos conocemos también, exacto. entre nosotros, así que pues, un gusto haber platicado contigo. Igualmente, pues muchas gracias. Voy a alcanzar al perro porque ya no lo encuentro, se subió aquí a la azotea y no lo encuentro, entonces voy a alcanzarlo, no se me fue sin correa. Muy bien. Que estés muy Nos bien. vemos. Bye.